Imaginemos por un momento a Napoleón Bonaparte en la cumbre absoluta de su poder. O sea, acaba de conquistar media Europa. Tiene a su disposición pues, los ejércitos más letales del planeta, una maquinaria bélica imparable. ¿Y a qué le tiene un terror absoluto este genio militar? Es una imagen curiosa, desde luego. Es que es muy fuerte. Le aterrorizaba un grupo de actores callejeros con máscaras de carnaval en Venecia. Hoy vamos a descubrir por qué la comedia fue considerada literalmente un arma de destrucción política masiva. Bienvenidos y bienvenidas a este análisis detallado. Muchas gracias. Y sí, es una premisa increíble para arrancar. Nuestra misión de hoy es sumergir a quien nos escucha en el fascinante mundo de la comedia del arte y vamos a utilizar como brújula principal una exhaustiva enciclopedia histórica. El objetivo de esta inmersión es descubrir cómo este formato callejero, nacido en el siglo XVI, sentó las bases absolutas de la comedia moderna. Totalmente. Y de la actuación profesional, que eso es clave. Exacto, y cómo influyó en todo. O sea, desde las grandes obras de Shakespeare hasta la comedia incómoda de Sacha Baron Cohen. Básicamente, la comedia que consumimos hoy tiene un árbol genealógico muy antiguo, muy sudoroso y bastante inesperado. Y que quede muy claro que no solo vamos a hablar de teatro. A través de estos documentos estableceremos que esta es verdaderamente la crónica de una revolución social y política de primer orden. Madre mía, sin duda. Sí, sí. La comedia del arte desafió el monopolio cultural de la Iglesia, empoderó a las mujeres de formas completamente inéditas en la historia europea y, como bien adelantabas, llegó a aterrorizar a emperadores que parecían invencibles. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender de verdad la magnitud de esta forma de arte, primero tenemos que mirar el engranaje. O sea, cómo funcionaba a nivel mecánico, especialmente si lo contrastamos con lo que existía antes. Claro, el contexto es fundamental. Pues las fuentes nos llevan a la Italia del Renacimiento, entre los siglos XVI y XVIII, a ciudades-estado como Florencia, Mantua, Venecia y Nápoles. Y para situarnos un poco en el tiempo, hay teorías que rastrean sus orígenes hasta los agitados carnavales venecianos. Hablamos de alrededor de 1570, con figuras pioneras como Andrea Calmo. Ajá. Incluso algunos historiadores ven ecos de las farsas atelanas de la antigua Roma. Ya sabes, con personajes arquetípicos muy primitivos como Macus o Papus. Pero el gran salto evolutivo, la verdadera ruptura sistémica, ocurre en el siglo XVI. Y fíjate que el contraste con lo que había es brutal. En esa época tenías la comedia erudita, que era básicamente comedia para la élite. Eran obras escritas letra por letra, Muy rígidas. eso es, presentadas en interiores de palacios de forma hipercontrolada por actores aficionados que no llevaban máscaras. Era un entorno, digamos, esterilizado. Sí, muy de salón. Pero la comedia del arte era la antítesis absoluta. O sea, se realizaba al aire libre, en plataformas de madera temporales montadas en medio del caos de las plazas públicas. Con todo el ruido de la calle. Exacto, por actores profesionales y, lo más icónico, con máscaras de cuero cubriéndoles el rostro. Bueno, la palabra clave en todo esto es precisamente profesionales. De hecho, la etiqueta del arte hace referencia directa a la profesión, al gremio o al oficio artesanal. Claro, no era un pasatiempo. Para nada. Estos no eran nobles aburridos pasando el rato, eran trabajadores del entretenimiento. Y su mecánica de trabajo era puramente instintiva y revolucionaria para la época. No tenían un guión cerrado con diálogos memorizados. ¡Qué locura! Actuaban basándose en escenarios o esquemas que a menudo clavaban en la parte trasera del decorado, fíjate. Ese papel solo marcaba las entradas, las salidas y los nudos argumentales clave. Es decir, todo lo demás se lo inventaban sobre la marcha frente al público. Todo. Las fuentes mencionan que a principios del siglo XVII, un actor llamado Flaminio Scala llegó a publicar una colección de estos escenarios. Principalmente lo hizo para intentar legitimar esta forma de arte. Como diciendo, oye, que aquí hay estructura, no somos solo unos vagabundos gritando sandeces en la calle, sabemos lo que hacemos. Exacto. Era un esqueleto narrativo muy bien pensado. Una red de seguridad. Y dentro de esa improvisación tenían una herramienta fundamental de supervivencia escénica, el lazo. O lazi, en plural. El lazo. A ver, esto me vuelve loca. ¿Eran como bromas, rutinas cómicas preestablecidas o acrobacias físicas que los actores tenían en su arsenal, listas para disparar en cualquier momento?
como haces en la manga. Bordes básicos, pero la chispa ocurre reaccionando al momento. Pero bueno, para visualizarlo bien, explícanos cómo era un lazo en la práctica. Pues hay muchos documentados de la época. Uno clásico es el lazo de la mosca. Vale. Imagina un sirviente hambriento en el escenario. De repente finge atrapar una mosca invisible, lucha con ella de forma exagerada, le arranca las alas imaginarias y se la come con un deleite grotesco. Y todo porque está muerto de hambre. ¡Qué bueno! Otro es el lazo del hambre, donde el personaje está tan desesperado que empieza a comerse sus propios zapatos o muerde partes de la utilería del escenario. Madre mía. Son rutinas físicas muy exigentes, que, a ver, no avanzan la trama romántica en absoluto, pero arrancan la carcajada inmediata del público y recuperan su atención al instante. Ya. Pero aquí es donde me surge una duda enorme. Leyendo los escenarios de Flaminio Scala, que mencionan las fuentes, veo que las tramas eran súper convencionales. O sea, el típico argumento de enredos amorosos. Sí, muy de manual. Dos jóvenes amantes quieren casarse, pero un viejo gruñán y avaro se lo impide. Y los sirvientes tienen que ayudar a los jóvenes engañando al viejo. A ver, si la trama básica ya se conoce, y todo el pueblo sabía cómo iba a acabar antes de que el telón imaginario se levantara, ¿no se aburría el público de ver la misma estructura una y otra vez, ciudad tras ciudad? Lo fascinante aquí es que el atractivo principal no era el misterio de la trama en absoluto. ¿Ah, no? No, que va. La audiencia no iba a ver qué pasaba, iba a ver cómo pasaba. Y la genialidad táctica de no tener diálogos escritos era la extrema adaptabilidad local. Al improvisar el texto, incorporaban los chismes y las noticias de la ciudad a la que acababan de llegar esa misma mañana. Ah, claro. Como un monologuista de hoy en día, haciendo chistes sobre el alcalde de turno o sobre las obras interminables en la plaza del pueblo que visita. Exactamente. Podían satirizar escándalos locales, burlarse del cobrador de impuestos de esa región específica o comentar eventos de actualidad en tiempo real. ¡Qué inteligencia! ¿Mm? El esqueleto de la obra, la historia de los amantes y el viejo, era el mismo en Venecia que en Florencia, pero la carne, las pullas políticas y los chistes estaban hechos a medida. Claro, y eso requería una agilidad mental increíble. Y para que esa sátira rápida funcionara, sin largas introducciones, necesitaban que el público entendiera instantáneamente con quién estaban tratando. O sea, no había tiempo para construir el trasfondo psicológico de un personaje. No, el ritmo era frenético. Y ahí entran los arquetipos, los personajes fijos conocidos como las máscaras. Las fuentes los dividen en 4 grandes grupos, ¿verdad? Así es, y estos 4 grupos cubrían todo el espectro de la sociedad renacentista, empezando por los zani, los sirvientes, que eran el estrato social más bajo, y el verdadero motor del caos en la obra. Los que liaban todo. Eso es. Aquí encontramos nombres legendarios como Arlequino, Brigella, Pulcinella o Pedrolino. Y luego estaban los Becchi, los viejos ricos, avaros o pedantes que representaban el estatus y el poder institucional, como Pantalone y el Dottore. ¿Sí? En tercer lugar, los innamorati, los jóvenes amantes de clase alta de los que hablábamos antes. Y por último, il capitano, el típico militar fanfarrón que presume de batallas, que nunca luchó, pero que en el fondo es un absoluto cobarde. Pero hay que entender que no eran elecciones al azar, ¿eh? Hay una razón socioeconómica profunda detrás de cada uno. Pantaloni, por ejemplo, siempre era un viejo comerciante de Venecia. ¿Por qué de Venecia específicamente? Pues porque Venecia era la capital financiera de la época. Un mercader veneciano avaro y paranoico con su dinero era un estereotipo que cualquier trabajador de la calle en Italia reconocía y odiaba al instante. Claro, pura sátira social. Exacto. Y el Dottore siempre era de Bolonia, porque allí estaba la universidad más antigua. Así que representaba al académico pedante que habla mucho para sonar inteligente, pero en realidad es un ignorante. Ya. Y la genialidad de todo esto es que cada uno hablaba el dialecto de su región. O sea, el choque lingüístico ya es comedia pura. Imagínate la escena. Tenías en el escenario a un académico boloñés usando el famoso latín macarrónico. Que era una maravilla absurda. Totalmente. Una mezcla inventada de latín y dialecto local que sonaba erudita, pero no significaba nada. Y este señor intentando comunicarse con un sirviente muerto de hambre, como Arlequín, que hablaba un dialecto cerrado e incomprensible de las montañas de Bérgamo. El caos absoluto. Hay una regla de oro en este teatro, que además subraya el académico John Rudlin en las fuentes. La máscara es el personaje. Ajá. No se pueden separar. Representaban un defecto específico llevado al extremo. Y el vestuario era un código visual instantáneo.
Pantalone con sus inconfundibles pantalones rojos y su abrigo negro largo, llamado cimarra. Sí. O el doctore vestido íntegramente de negro, parodiando las enormes togas universitarias. Bueno, y ojo con Arlequín, porque su evolución visual es brutal y cuenta una historia de ascenso social increíble. Cuéntanos, cuéntanos. Pues empezó siendo un sirviente paupérrimo. O sea, su ropa original estaba cubierta de parches irregulares reales, representando la pobreza absoluta. Retales cosidos de la basura para no ir desnudo, directamente. Qué fuerte. Sí, pero a medida que su personaje se hizo famoso y las compañías prosperaron hacia el siglo XVIII, esos parches de pobreza se estilizaron y se convirtieron en ese elegante patrón de rombos simétricos de colores que todos conocemos hoy. Es un cambio visual espectacular. Sí, aunque para mí el detalle mecánico más importante es su arma. Siempre llevaba un bastón de madera colgando del cinturón. Un bastón que es la raíz física de la comedia moderna, ni más ni menos. Literalmente, porque vamos a explicar cómo funcionaba esto, que tiene tela. No era un palo normal. Eran 2 tiras de madera flexibles unidas por un extremo. Ajá. Entonces, cuando Arlequín golpeaba a otro actor con él, las 2 maderas chocaban entre sí haciendo un ruido atronador. Como un latigazo tremendo, pero sin transferir fuerza ni causar daño real a la otra persona. O sea, la ilusión del dolor sin el daño. Pura magia escénica. Y en inglés a ese bastón se le llama slapstick, literalmente palo de golpear. Y de ese rudimentario efecto especial nació el término que hoy define a toda la comedia física de golpes y caídas. Es fascinante ver la ingeniería detrás del chiste, ¿sabes? Es que es el mecanismo perfecto para la comedia física. Totalmente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque hay un enorme contraste visual en el escenario que rompe toda la regla de las máscaras que acabamos de establecer. A ver. Resulta que los innamorati, los jóvenes amantes, y también mujeres sirvientas muy astutas como Colombina, no llevaban máscaras. Cierto. Iban a cara descubierta, con muchísimo maquillaje y ropa a la moda de la época. Y yo me pregunto, ¿por qué se hacía esta excepción tan específica? Bueno, es una decisión teatral extraordinariamente sofisticada. Las máscaras de cuero deformes representaban la exageración, la caricatura, lo antihumanista. Claro. Una máscara oculta la empatía y resalta el defecto, ya sea la avaricia, la cobardía, lo que sea. Al dejar a los amantes sin máscara, los directores proporcionaban un ancla emocional humana al público. O sea, es como el papel del tipo normal o el straight man en un dúo cómico moderno, ¿no? Exactamente. Necesitas a alguien cuerdo, centrado y vulnerable para que el loco que rebota por las paredes parezca realmente un lunático en comparación. Sin los amantes sin máscara, la obra no es una historia con la que empatizar. Sería simplemente un circo de fenómenos gritando sin sentido. Esa es la clave analítica, sin duda. Los rostros descubiertos permitían a la audiencia ver microexpresiones, emociones humanas reales, el amor verdadero, la frustración genuina, las lágrimas. Qué bonito. Esta humanidad desnuda equilibraba la crueldad inherente de las máscaras. Hacía que el público deseara genuinamente que el amor triunfara sobre la opresión sistémica representada por los viejos avaros. Claro, necesitas ese centro de gravedad humano, sin duda. Y hablando de humanidad real, tenemos que mirar detrás del telón, porque debajo de ese maquillaje y de esas máscaras había personas viviendo una existencia absolutamente nómada y revolucionaria, especialmente en el caso de las mujeres. Este es, históricamente hablando, uno de los hitos más trascendentales que recogen las fuentes. La comedia del arte transformó para siempre el papel de la mujer en las artes. Es que es un antes y un después. Introdujo a mujeres reales para interpretar los papeles femeninos desde la década de 1560. Hablamos de las primeras actrices profesionales conocidas en Europa desde la antigüedad. ¡Qué barbaridad! Figuras pioneras como Lucrecia di Siena en 1564 o estrellas internacionales absolutas como Vincenza Armani e Isabella Andreini. Porque hay que recordar que antes de ellas los roles femeninos los hacían siempre hombres o niños disfrazados. Poner a una mujer profesional en un escenario público rompió los esquemas sociales por completo. Y naturalmente provocó la ira del poder establecido, muy particularmente de la Iglesia. El académico Ferdinando Ottaviani documentó a fondo lo que él llama la negativa poética. ¿Y eso qué era exactamente? Pues era la postura oficial y beligerante de los prelados italianos que veían a estas actrices profesionales básicamente como prostitutas encubiertas. La Iglesia temía el cuerpo de la mujer en el escenario.
Las acusaban de corromper la moral de la juventud y de infundir deseos carnales en las masas. Ya, ya. Pero espera, aquí te tengo que parar, porque la lógica me falla un poco. Dime. Si la Iglesia, que tenía un poder casi absoluto en esa época, las odiaba tanto y las autoridades locales las consideraban una amenaza moral pública, ¿cómo demonios se las apañaban para sobrevivir? ¿Cómo financiaban sus viajes por toda Europa sin que las arrestaran inmediatamente al cruzar las puertas de la ciudad? Pues es una gran observación. Sobrevivían gracias a una agilidad logística increíble y al patrocinio noble esporádico. Se organizaban en lo que llamaban compagnie, grupos de unos 10 intérpretes que funcionaban como cooperativas. Ajá. Y literalmente vivían en el camino. Viajaban en grandes carretas cargadas con sus decorados de madera y utilería, cruzando fronteras. Eran una microsociedad rodante. ¡Qué fascinante! Una de las más famosas fue la compañía Igelosi, que contaba precisamente con la superestrella Isabel Andreini. Esa misma. Y las fuentes cuentan detalles alucinantes de ella. O sea, Isabela era tan brillante que cuando los críticos eclesiásticos o los eruditos intentaban humillarla públicamente, ella les respondía improvisando complejos monólogos poéticos en varios idiomas. Una genia absoluta. O citando filosofía clásica de memoria, dejándolos en absoluto ridículo frente a todos. Hasta tenían su propio escudo de armas, el emblema del dios romano Jano de las dos caras. Sí, pero a pesar de ese inmenso talento y de ganar el favor de ciertos reyes en Francia o España, la burocracia local y la iglesia los etiquetaban despectivamente como vagabundi, vagabundos. Ya. Era un estigma legal y social severo. A menudo estaban en una huida constante. Huían de la censura eclesiástica, huían de magistrados puritanos que les cerraban los escenarios, huían de los brotes letales de peste bubónica que asolaban las ciudades. Me da unas vibraciones tremendas a una banda de rock de los años 70. O sea, imagina a un grupo muy unido de artistas en una furgoneta llegando a un pueblo, escandalizando a los conservadores locales con humor escatológico y sexualidad abierta. Total. Cobrando la entrada rápida en la plaza, tocando su set y huyendo de madrugada antes de que el alcalde despierte y mande a la guardia a arrestarlos. Es el romance absoluto de la rebeldía en la carretera. Bueno, si conectamos esto con el panorama general de la economía de la época, vemos que ese romance de rebeldía era, en realidad, puro pánico económico. ¿Pánico económico? Sí, moverse constantemente no era una declaración artística vanguardista, era vital para no morir de hambre. No podían permitirse quedarse en un solo lugar hasta que el espectáculo se estancara. Claro, en un pueblo del siglo XVI, una vez que el panadero, el herrero y la nobleza local ya han pagado por ver la obra, se acabó tu mercado. Exacto. No hay más público al que venderle la entrada. Exactamente. Agotaban la demanda a una velocidad vertiginosa. Necesitaban montar el escenario, cobrar, exprimir al público hasta la última moneda y marcharse dejando a la gente con ganas de más. Para poder volver. Para asegurarse de que los dejaran volver a entrar el año siguiente, claro. Esa necesidad extrema de captar la atención de públicos nuevos constantemente es lo que afiló la inmediatez, la agresividad cómica y el ritmo frenético de su arte. O eras el más rápido haciendo reír o no cenabas. O sea, era una cuestión de puro darwinismo teatral. Totalmente. Y precisamente esa agilidad extrema, forjada en la dura supervivencia de las plazas de los pueblos, fue lo que transformó el arte y la cultura en toda Europa. Es que el impacto cultural que dejaron a su paso es tan masivo que atraviesa todas las disciplinas artísticas imaginables. A ver. En las artes plásticas, pintores barrocos e impresionistas quedaron fascinados. Watteau, en Francia, pintó magistralmente a las figuras de la comedia. Ajá. Y fíjate si el legado perdura, que siglos más tarde, el mismísimo Pablo Picasso diseñó el vestuario para el famoso ballet Pulcinella de Igor Stravinsky. Es que es fortísimo. Y en la música es sobrecogedor. Tramas enteras y sirvientes cómicos de la ópera clásica vienen de aquí. El mismísima Don Giovanni o las bodas de Figaro de Mozart tienen sus raíces en las intrigas de los Zanni. Sin duda. Compositores como Puccini, Verdi o Robert Schumann, que dedicó su pieza Carnaval a estos personajes, mezclando Arlequín y Colombina con figuras reales de su época. Es una locura la influencia. Pero donde realmente me vuela la cabeza es en la literatura. Las compañías cruzaron el Canal de la Mancha hacia Inglaterra, donde, al principio los críticos los miraban por encima del hombro, sobre todo por el escándalo de llevar a mujeres actrices. Pero los grandes dramaturgos no eran ciegos al genio. No, tomaron muy buena nota.
William Shakespeare basó el personaje de Polonio en Hamlet directamente en el arquetipo del viejo pedante e insoportable que es Pantalone. Fíjate. Y sus payasos, especialmente en obras como La Tempestad, son homenajes clarísimos a los arquetipos de los Sani. En Francia, Molière, uno de los dramaturgos más importantes de la historia europea, no solo adoptó sus tramas, sino que asimiló físicamente sus técnicas y sus famosos lassi a sus propias obras maestras. Y el eco de ese golpe de bastón llega intacto hasta cosas que consumimos hoy en día. Por ejemplo, el oscuro personaje napolitano de Pulcinella viajó a Inglaterra y mutó en los famosos y violentos títeres de Punch and Judy, que siguen en activo. Sí, es increíble. Y esto me parece asombroso. En la comedia moderna de carne y hueso, actores como Sacha Baron Cohen, el creador de personajes como Ali G o Borat, tienen sus raíces formales aquí. Explica eso, que es muy interesante. Pues Baron Cohen fue entrenado por el maestro clown francés Philippe Gaulier, cuya escuela desciende directamente de esta tradición física. Esa idea de ponerte un traje ridículo que actúa como una máscara, asumir una identidad inquebrantable y salir al mundo real a interactuar con la gente de la calle para exponer su hipocresía. Borat es esencialmente comedia del arte del siglo XXI con una cámara oculta. Es un paralelismo perfecto, la verdad. Pero esa misma capacidad de burlarse y exponer el absurdo de la autoridad fue paradójicamente su perdición política. Aquí viene el drama. Y esto nos lleva al evento catastrófico del año 1797. Napoleón Bonaparte ocupa la República de Venecia, y una de sus directrices es prohibir rotundamente la comedia del arte y el uso de máscaras. ¿Pero por qué? Aquí tenemos a uno de los hombres más poderosos de la historia moderna preocupándose por emitir decretos contra unos actores callejeros y unos disfraces de carnaval. Parece absurdo, ¿no? Esto plantea una pregunta importante sobre la psicología del poder dictatorial. La respuesta que dan las fuentes está en el anonimato. Los instigadores locales, la resistencia y los críticos de la ocupación francesa estaban usando las máscaras de la comedia durante los carnavales para ocultar sus identidades reales. Claro, el escudo perfecto. Exacto. Y desde la seguridad de esa protección física, lanzaban insultos descarados y críticas feroces contra el régimen de Napoleón en plena calle. La máscara de teatro se había convertido en un escudo político real. Y a Napoleón le aterró tanto perder el control de la narrativa pública que silenció la tradición por completo. ¡Qué barbaridad! De hecho, este estilo de improvisación callejera con máscaras no renació en Venecia formalmente hasta 1979. Casi 200 años de censura por miedo a una simple carcajada. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para mí, la síntesis es brutal y clarísima. Nos demuestra que la comedia física, la improvisación y la sátira no son solo entretenimiento ligero para pasar la tarde, son herramientas intrínsecamente subversivas. Totalmente. Cuando le das a alguien una máscara, ya sea literal, de cuero o de forma metafórica, y le otorgas el poder de hacer reír a la multitud unida en una plaza pública, le estás dando el inmenso poder de desarmar al opresor. Absolutamente. El rey o el emperador tiene el ejército y los cañones, pero el actor tiene al pueblo de su lado. Napoleón no temía tanto a una rebelión armada y desorganizada en las plazas de Venecia como temía a un simple arlequín anónimo. Exponiendo la verdad. Exponiendo lo frágil y ridículo de su imperio frente a 1000 personas riendo al unísono. El ridículo es un arma corrosiva que los tiranos no pueden controlar. Es una imagen poderosísima para ir cerrando. Este análisis detallado nos ha llevado en un viaje verdaderamente épico. Hemos pasado de ver a unos artistas callejeros nómadas en la Italia del siglo XVI, estigmatizados como vagabundos y perseguidos por plagas mortales, Sí. pasando por la monumental invención de la actriz profesional, que escandalizó la Iglesia, hasta llegar a inspirar las obras maestras absolutas de Shakespeare y finalmente a aterrorizar a la maquinaria imperial del mismísimo Napoleón Bonaparte. Una trayectoria increíble. Todo un currículum vital para unos supuestos bufones enmascarados con bastones de madera. Es el triunfo absoluto de la cultura popular frente al control de la alta cultura institucional. Han dejado una huella genética imborrable. Por supuesto. Y queremos que quede muy claro para quien nos escucha hoy. La próxima vez que alguien se sienta en el sofá a ver una sitcom donde un empleado astuto e insolente engaña a su jefe tirano y rico, O ve a un comediante de stand-up interactuar agresivamente con el público improvisando chistes de la nada. de una caída absurda en una película de acción cómica, que sepan que no están viendo algo nuevo, están presenciando el fantasma vivo y respirando de la comedia del arte.
ejecutando su rutina 600 años después. Y bueno, para cerrar nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar una reflexión en el aire para que nuestra audiencia se la lleve consigo. Adelante. Hemos analizado cómo las máscaras de la comedia del arte fueron tajantemente prohibidas por un emperador militar porque permitían a los ciudadanos comunes decir verdades muy incómodas al poder, protegidos por el anonimato. Ajá. En nuestra era digital actual, llena de avatares sin rostro, foros anónimos y cuentas parodia en redes sociales, ¿cuáles son esas máscaras modernas que usamos hoy para burlarnos de los poderosos sin sufrir represalias? Y, echando la vista atrás a la historia, ¿estamos en peligro constante de que el poder intente prohibirnos y quitarnos también esas máscaras? Esa es, sin duda, la gran pregunta final. La necesidad humana de reírse del caos de la vida y de exponer a los que mandan nunca desaparece, simplemente cambia de tecnología y de escenario. Pasamos de las cortes cerradas al caos vibrante de la plaza pública, y parece que siglos después seguimos improvisando para sobrevivir. Ha sido un placer acompañarles en este viaje. Hasta la próxima.